Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a estas semanas de desarrollo institucional. Quiero saludarles muy especialmente de la Subsecretaría de Integración Interinstitucional y todo mi equipo técnico de trabajo y, por supuesto, todo el equipo de la Secretaría de Educación. Esta semana estamos promoviendo reflexiones muy importantes en términos de la formación integral y de la transformación pedagógica. Y una de ellas tiene que ver con cómo hacer para que el enfoque restaurativo, particularmente la justicia escolar restaurativa, llegue a nuestras instituciones educativas y permee nuestra cotidianidad, permee nuestro proyecto educativo institucional y particularmente las prácticas que tenemos en nuestras instituciones educativas y que nos pueden aproximar a una mejor educación socioemocional y ciudadana y, por supuesto, a construir escuelas como territorios de paz. Este es entonces un espacio donde vamos a conversar sobre la cultura restaurativa en el ámbito escolar. Y quiero presentarles a una persona maravillosa que nos va a acompañar a continuación, una persona con mucha experiencia, con mucho saber en este tema, que además no solamente nos acompaña en estas semanas de desarrollo institucional, particularmente en esta sesión, sino que será uno de nuestros invitados especiales al Encuentro Internacional de Justicia Escolar Restaurativa que realizaremos en el mes de abril y que espero todas y todos participen allí, desde las instituciones, en las localidades y, por supuesto, a nivel distrital. Quiero entonces leer esta presentación maravillosa del profe Jan Smith que nos va a acompañar a continuación. Él es un invitado internacional, magíster en Ciencias Políticas, Económicas y Sociales de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, magíster también en Ciencias de las Prácticas Restaurativas del Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas de los Estados Unidos. Es codirector y docente también del posgrado en Prácticas Restaurativas de la Universidad a Distancia de Madrid y de la Escuela Española de Mediación y Resolución de Conflictos. Consultor internacional en justicia y prácticas restaurativas, con más de 25 años de experiencia de trabajo con adolescentes y familias en situación de riesgo y vulnerabilidad en Latinoamérica, el Caribe y en España. Fue promotor desde el año 2002 de la justicia juvenil restaurativa en el Perú y de prácticas restaurativas en Latinoamérica. Ha formado a cientos de profesionales en Latinoamérica y en España. El trabajo que lideró en el Perú con la Fundación Terres des Hommes ha sido reconocido internacionalmente, siendo también ganador en el año 2009 del premio Beilar-Cybulski, otorgado por la Asociación Internacional de Jueces y Magistrados de la Familia y la Juventud. Entonces tenemos un invitado de una talla muy importante, de una calidad y de una experiencia que nos va a dar aquí seguramente muchos tips y también nos va a originar muchas preguntas sobre cómo asumir este proceso de incorporar el enfoque de la justicia escolar restaurativa en la cultura escolar. Bueno, ojalá disfrutemos de este espacio de transformación pedagógica y formación integral. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días o buenas tardes y bueno, bienvenida a esa semana de desarrollo institucional. Primero quiero agradecer al programa Junto Aprendemos, que es un programa que está financiado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y que es un programa implementado por las organizaciones siguientes, que es Partners of America, Fundación Carvajal, la Fundación Pro Antioquia y Parque Explorer, ¿no? Que gracias a través de ellos que me ha permitido colaborar con Colombia en el ámbito de práctica restaurativa a nivel escolar. Pero también quiero aprovechar también esa oportunidad para agradecer a la Secretaría de Educación por confiar en mí y por poder compartir, ¿no?, mi experiencia en esa temática tan importante, ¿no? Bueno, dicho eso, tengo unos 45 minutos para hacer una presentación sobre el tema de justicia restaurativa, práctica restaurativa en el ámbito escolar. Así que preparé unas cuantas diapositivas que voy a
a comentar y, bueno, esperando que sea de su agrado, ¿no? Bueno, quizás ese primer título le puede parecer un poco extraño, ¿no? Cuando decimos los conflictos en la convivencia, porque muchas veces cuando hablamos de convivencia lo asociamos convivencia pacífica. Sin embargo, la convivencia por sí misma es causa generadora de los conflictos, ya que cuando nos relacionamos con las personas, es lógico o necesariamente que existirán diferencias de punto de vista, de opiniones, de intereses y de necesidades entre las personas, y esto puede generar finalmente tensiones y conflicto, ¿no? Eso no hay, es inevitable porque simplemente los conflictos son parte de la vida humana. También muchas veces hablando de conflictos, todos los conflictos no son violentos. Sin embargo, muchas veces cuando escuchamos conflictos pensamos en violencia, ¿no? Como si todos los conflictos fueran violentos, ¿no? Simplemente porque, bueno, lo asociamos como si fuera sinónimo, cuando finalmente los conflictos pueden ser también una gran oportunidad de aprendizaje, de crecimiento, de desarrollo, ¿no? Por eso que los conflictos en la convivencia no quiere decir que no haya conflictos. Esta frase me gusta mucho de Maslucado, que dice: el conflicto es inevitable, el combate es opcional. Ya le comenté que el conflicto es parte de la vida humana. Hay, siempre habrá, ¿no? Ahora, el combate es opcional. Es interesante porque cuando hablamos de combate, pues pensamos quizás qué tipo de armas usamos, qué tipo de herramienta queremos usar o estrategia, ¿no? ¿Será el diálogo? Nos sentamos, nos escuchamos y conversamos. Argumentamos, ¿no? Nos abrimos, ¿no? ¿O será que más bien vamos a través de los insultos, a través de las amenazas, a través de los puños? Es decir, cada uno elige, ¿no? Y es quizás qué tipo de armas queremos usar cuando hablamos justamente de convivencia, ¿no? Entonces, convivencia con conflictos, sí, definitivamente, pero sin violencia. Eso es el tema, el aprendizaje, ¿no? Es una foto seguramente que muchos de ustedes conocen, ¿no? Las dos mulas atadas por una pita y es el momento de comer. Sin embargo, cuando van a su propia comida, a su comida respectiva, no llegan ninguno. La pita está demasiado corta. Entonces, fuerzan mucho tiempo y, bueno, no logran. Entonces, se dan vueltas, se sientan y deciden conversar. Y finalmente, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿No? Por eso lo llamo aquí diálogo. Y finalmente, a través del diálogo, encuentran una solución que es: vamos de tu lado y luego vamos en el mío, ¿no? Ese dibujo sí es verdad que uno me puede decir, no, pero aquí en ese caso la fuerza es equilibrada entre los dos, etcétera, ¿no? Bueno, incluso desequilibrada no impide que podemos usar el diálogo y ver lo que se puede hacer. Retomando la misma foto, hay distintas maneras de solucionar conflictos. Yo, que tengo una experiencia bastante grande en el ámbito penal, estos son los mecanismos: negociación, el arbitraje, la conciliación. Los he puesto en otro color porque en el ámbito escolar se puede usar la mediación escolar, los círculos restaurativos y las reuniones restaurativas, que más adelante daré una pequeña explicación por esos tres, ¿no? Hablando de la justicia restaurativa, y en Colombia, bueno, se habla bastante, hay que tener cuidado que muchas veces hay mitos o ideas falsas, entonces es importante de explicar el concepto, ¿no? Yo diría siempre que la justicia restaurativa no es permisivas o blandas como algunos lo piensan. Tampoco la justicia restaurativa no es que o es justicia restaurativa o es justicia
ordinaria, a veces la justicia restaurativa puede ser acompañada de la justicia ordinaria, es decir, que en ciertos casos también puede ser acompañado de medidas punitivas o sancionatorias, ¿no? Definición hay varias, no hay una definición única, estricta de la justicia restaurativa, hay diferentes. Aquí he dado 3 autores, no voy a leer la definición, pero cuando hablamos de justicia restaurativa es invitar a las personas en un conflicto, es decir, víctima, victimario y comunidad, que puede ser pares, familiares, amigos, otras personas interesadas en el conflicto, que deciden reunirse voluntariamente, ¿no? ¿Y reunirse para qué? Simplemente para conversar del conflicto, de lo que ha pasado, cuáles son las causas, cómo este conflicto nos ha afectado, a quién ha afectado, porque muchas veces afecta, y qué podemos hacer para arreglarlo. Es decir, ahí muchas veces es el tema de reparación de daño, restauración de las relaciones, pero para ello se necesita que la persona ofensora asuma su responsabilidad, es decir, que toma conciencia que su comportamiento ha ocasionado daño a la persona o las personas o la comunidad, ¿no? Y que está dispuesto a hacer algo para revertir esa situación. Son procesos y las 3 definiciones tienen palabra o concepto que vuelven, ¿no? La misma esencia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre esa visión punitiva y visión restaurativa? Cuando hablamos de la visión punitiva, retributiva, retribuir es el ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Tú lo haces y la pagas, ¿no? Y muchas veces en ese caso pensamos que la persona que ha ofendido, reciba su gusto merecido, ¿no? Que, bueno, merece un castigo. Mientras que lo restaurativo, ahí nos centramos principalmente sobre la persona afectada, víctima, para usar también esa, que tiene necesidades y que hay que responder a esas necesidades. Pero para ello se necesita también que la persona ofensora asuma su responsabilidad y está decidida a hacer algo para revertir esa situación, es decir, reparar los daños y, cuando sea posible, restaurar las relaciones. Eso es una tabla, no la voy a leer toda, pero dar un poco la diferencia. Aunque no me gusta comparar uno con el otro, porque le comentaba anteriormente que a veces va uno acompañado del otro. Pero diferencia notable es que un comportamiento indebido, un comportamiento violento en el ámbito escolar es como, se ve como una violación de las normas, ¿no? De las reglas que hay en la escuela. Finalmente es un acto que va en contra del centro educativo, ¿no? Es una visión bastante abstracta. Mientras que en la visión restaurativa, cuando hablamos de un comportamiento violento, indebido, lo asociamos a una violación de las relaciones entre las personas. Ese conflicto crea problema relacional, ¿no? Lo retributivo, lo punitivo, generalmente lo que decía, diente por diente, ojo por ojo, me provocaste un dolor, ahora te toca a ti sufrir, ¿no? Mientras que lo que trata de buscar, porque no siempre tampoco se consigue, es sanar la situación, ¿no? Muchas veces lo punitivo, cuando entramos a través de esa fórmula punitivo, la persona involucrada en un conflicto se separan, se dividen, se odian, piensan en venganza, mientras que el otro tratamos justamente de reconstruir las relaciones que se han rotas durante el conflicto, ¿no? Eso también, culpabilidad, castigo, mientras que aquí hablamos de responsabilidad tanto individual como colectiva y vamos a la reparación del daño, restauración de las relaciones, ¿no? En general, en una visión punitiva, la participación del ofensor es muy pasivo. Él recibe su
su sanción no reflexiona, no hay aprendizaje y muchas veces no hay cambio. Mientras que una visión restaurativa, el hecho de reunirse, de escuchar a todos los actores dentro de un conflicto, entenderlo y asumir su responsabilidad, realmente hay una participación activa, ¿no? Que tiene voz y tiene que escuchar también lo que dicen los otros. En lo punitivo, retributivo, muchas veces la víctima no tiene, no es protagonista y muchas veces sus expectativas, necesidades no son tomadas en cuenta. Mientras que el enfoque restaurativo, como la víctima es central, sus necesidades se toman en cuenta, ¿no? Punitivo es, bueno, te castigo por lo que hiciste. Lo restaurativo, si bien es importante qué pasó, cómo se siente ahora, pero lo más importante de ahora en adelante, esos cambios que queremos, esa transformación, ¿no? Y la visión retributiva, finalmente, cuando hay un conflicto, es, bueno, es la intervención para gestionar ese conflicto es externa, una tercera persona, mientras que ahí es el empoderamiento y la apropiación del conflicto por los mismos actores, que ellos mismos se sientan y conversan, ¿no? Y ahí nuestro rol, quizás de profesional, es facilitar ese encuentro y, sobre todo, la preparación de este encuentro. Algunos conceptos importantes, reparar. Cuando miré en la definición de reparar, viene de reparar en latino, que es interesante porque es devolver la vida, devolver una forma de vida, ¿no? Muchas veces dije restituir, devolver, compensar, reparar, restaurar, porque cuando hablamos de justicia restaurativa, ¿no? Es reconstruir las relaciones rotas. Los dos son importantes, reparar daños y reconstruir las relaciones. Y a veces escuchamos incluso de justicia transformadora porque convertimos una situación en otra mediante un proceso restaurativo que hay un aprendizaje, un desarrollo y un cambio realmente. Por eso que muchas veces en la justicia restaurativa la tasa de reincidencia es muy baja, comparando a una intervención más de tipo punitivo. Pero yo hablo mucho de práctica restaurativa. Sin embargo, la práctica restaurativa tiene sus raíces en la justicia restaurativa, que la justicia restaurativa es otra visión, comparando la visión tradicional de justicia, ¿no? Es ver y hacer justicia de manera diferente, pero sin embargo es una forma reactiva, porque ya hay un comportamiento indebido, violento, y es manera de intervenir. Mientras que cuando hablamos de práctica restaurativa, son tres enfoques. Un enfoque proactivo, ¿no? Para forjar relaciones sanas, seguras, durables en el tiempo. Preventivo, todo lo que podemos prevenir como conflicto o tensiones. Y reactivo, cuando el conflicto ya se ha generado. Por eso que la justicia restaurativa es parte de las prácticas restaurativas, ¿no? Comunidad, ¿qué entendemos por comunidad? También hay mucha definición de comunidad, pero finalmente es un grupo de público de personas vinculadas entre ellas. Y que más en un centro escolar son miles de relaciones diarias entre los estudiantes, entre los docentes, entre los padres, madres, cuidadores de los estudiantes, pero también entre los docentes y los estudiantes, la dirección, se puede imaginar, hay muchísimo. Pero cuando hablamos de comunidad con cultura restaurativa, cultura restaurativa es una comunidad que busca construir o que trabaja, que invierte en la construcción de manera intencional para crear relaciones saludables, fuertes y duraderas para una convivencia positiva, ¿no? Y no nos olvidamos que la convivencia no significa ausencia de conflictos, ¿no? Hipótesis de la práctica restaurativa. Bueno, eso me parece muy importante, que dicen que los seres humanos, cualquier ser humano va a sentirse más feliz, más dispuesto a colaborar, más dispuesto a dar lo mejor de sí, ser productivo, ¿no? Y
eso es importante, tiene más probabilidades de hacer cambio positivo de su comportamiento, que quiero cambiar, porque sé que mi comportamiento quizá afecta a otros. Simplemente cuando las personas que tienen autoridad sobre ellos van a hacer la cosa con ellos y no en contra o para ellos. Y cuando hablamos de personas con autoridad, podemos pensar en los padres de familia, en los docentes, en los directores, todo personas que tienen autoridad sobre otros. Hay también bastante definiciones sobre el tema de la práctica restaurativa, pero ella quizás no es la más científica, pero es la que más, con la que más me identifico en mi propia práctica, ¿no? Que dice lo siguiente, ¿no? Es de un canadiense que decía que es una manera de pensar, pero también de ser, ¿no? De actuar, de practicar, ¿no? Enfocada en desarrollar espacios seguros para verdaderas conversaciones, conversaciones que profundizan las relaciones y que construyen comunidad más conectadas y más fuertes. Y la convivencia va totalmente en esto. Objetivo de la práctica restaurativa, lo principal es desarrollar un sentido de comunidad, aprender a conocernos, aprender a relacionarnos, aprender a compartir espacio, compartir ideas, ¿no? Es ese enfoque proactivo. Pero como decía al inicio, que los conflictos son parte de la vida humana, pues siempre habrá, es saber también cómo gestionar esas tensiones y conflictos. Y cuando hablamos de ese enfoque restaurativo es responsabilización, reparación de daño y restauración de las relaciones, ¿no? Y bueno, hay suficientemente estudios en distintos ámbitos. Ahora estamos en el ámbito escolar, pero también funciona en otros ámbitos como el ámbito penal, el ámbito comunitario, el ámbito laboral, el ámbito familiar. Pero la práctica restaurativa construye esas relaciones sanas, seguras, permite que las personas mejoren sus conductas, adquiere habilidades sociales y habilidades emocionales. Eso nos llevará también a un desarrollo de capital humano, fortaleciendo la sociedad civil o el centro escolar en su conjunto. Ayuda también a proporcionar un liderazgo colectivo, pero también yo diría personal y colectivo. Hay estudios que demuestran donde se plantean o se implementan las prácticas restaurativas. Diré, ¿cuáles son esas prácticas restaurativas? Hay un mejoramiento del rendimiento académico, simplemente porque los estudiantes se hacen más responsables, hay mejor participación, una participación voluntaria, activa, ¿no? Y resulta en mejorar los rendimientos, ¿no? Y por supuesto que hay cuando conflictos serios, bueno, permite reparar daños y restaurar relación. Esos son dibujos de muchos conflictos que podemos encontrar en un ámbito escolar, ¿no? Peleas, falta de control de ira, el acoso, degradación de los espacios, droga o poca participación, etcétera, que no tomamos en cuenta las capacidades diferentes, ¿no? Etcétera. Hay muchísimas cosas que pueden incluir. Pero, ¿qué podríamos llamar un centro escolar con cultura restaurativa? Fácilmente o simplemente le diríamos que es un lugar en el que las relaciones son claves, son importantes. Crear esas relaciones sanas, saludables, fuertes, ¿no? Y sobre todo que duran el tiempo, no por un día o una semana, pero relaciones entre todos los actores que son parte de la comunidad educativa, ¿no? Los estudiantes, los docentes y las docentes, padres, madres de familia, cuidadores, ¿no? Pero también la dirección, ¿no? Todos es tratar de trabajar y fomentar esas relaciones, ¿no?
Y por eso lo vuelvo a poner aquí, entre docentes y estudiantes, entre docentes y familias, entre los estudiantes y sus propias familias, etcétera, ¿no? Si realmente trabajamos esas relaciones, tendremos una mejor convivencia. Habrá menos problemas, menos tensiones y menos conflictos. No que habrá ausencia, habrán o aprenderemos a gestionarlos de forma adecuada o restaurativa, ¿no? Entonces, si el ámbito, esos espacios está mejor, habrá una mejor enseñanza, porque los y las docentes se van a sentir mucho más conectada con sus alumnos, el ámbito será mucho mejor y dará su mejor enseñanza. Y si hay mejor enseñanza, definitivamente habrá también un mejor aprendizaje. Bueno, todos pensamos como quisiéramos tener un aula ideal, estudiantes ideales, el estudiante profesor ideal, son todo cosas que podíamos preguntar y las personas seguramente empezarán a describir qué esperan de un estudiante ideal, ¿no? Pero muchas veces decimos, quisiéramos que los otros sean así, ¿no? Estudiante, que mi profesor sea así, el profesor, que mis estudiantes sea así, ¿no? Por eso que todo el mundo quiere el cambio, pero nadie quiere cambiar. Por eso digo, empezando por los y las docentes, ¿no sería que tendríamos que, antes de querer que nuestros estudiantes cambien, si no es nuestra propia práctica que tendríamos que cuestionar y quizás cosa que estamos haciendo bien y estoy seguro que muchos de ustedes lo hacen, pero probablemente hay cosas que tendríamos que cambiar en nuestra propia práctica y que tendría un efecto, ¿no? Entonces yo quisiera brevemente hablar de esas 4 cosas que tendríamos que considerar y cuestionar si lo estamos haciendo o no y que podríamos cambiar. Hablaré brevemente del estilo de autoridad y qué es un estilo de autoridad restaurativa. Hablaré de, a ver, qué entendemos por un proceso justo y respetuoso. Hablaré del diálogo restaurativo y de la importancia de crear espacios donde las personas, entre ellos los estudiantes, pero todos en el ámbito escolar, pueden expresar libremente sus afectos, sus emociones. Voy con el primero. Estilo de autoridad restaurativa. ¿Qué entendimos por eso? La mejor forma de entenderlo quizás es a través de esa ventana de disciplina social que fue desarrollada por McColl y Wachtel, que es muy sencilla. A ver, esa ventana está construida con 2 ejes, un eje vertical, otro horizontal. El vertical lo llamamos control, ¿no? Y puede tener bajo control o muy alto control. Y por control entendemos que hay que implementar normas, reglas, hay que saber poner límites. Yo siendo profesor, bueno, tengo expectativas, ¿no? Hay que desafiar y retar a mis alumnos o alumnas, ¿no? Entonces uno puede tener bajo control o alto control. Y cuando hablamos de apoyo, es, a ver, cómo creo esa motivación en mis estudiantes, el tema de los afectos, no ser una persona fría, ¿no? Todo el tema de relaciones, nutrir a mis estudiantes la colaboración, la orientación. Entonces, doy un ejemplo. Toda persona con autoridad, puede ser un docente, puede ser un rector, puede ser un papá, una mamá, un cuidador, etcétera, ¿no? Pero una persona que tiene que lo que le importa es alto control, pero sin dar o dando muy poco apoyo, esa persona terminará siendo una persona muy autoritaria, punitiva, y finalmente su actuar, su práctica va en contra de los otros. En ese caso, si hablo de un docente, en contra de los estudiantes, ¿no? Lo opuesto es más bien un o una docente que da muchísimos apoyo, afecto, motiva, nutre, colabora, orienta, pero sin capacidad de poner límites, un mínimo de normas, reglas, retar a sus estudiantes, desafiar a sus estudiantes, termina siendo permisivo, muy protector, paternalista, maternalista, y está haciendo muchas veces la cosa para sus estudiantes, ¿no? El que no tiene ni control ni apoyo, bueno, lo llamaremos negligente, una persona indiferente, pasiva, que no hace nada para
sus estudiantes, ¿no? Entonces, finalmente, esos tres estilos no resulta lo punitivo. Yo podría decir, sí que puedo tener un resultado en el momento, porque elevo la voz, amenazo, etcétera, y que vaya a tener un cambio, pero es un cambio no permanente, porque no hay aprendizaje, no hay reflexión, ¿no? Permisivo, ser buena gente, no va a ser suficiente. Muchas veces piensa que si soy bueno, etcétera, cuidado, que lo van a aprovechar y la autoridad va a cambiar de los estudiantes que van a tener autoridad sobre sus docentes. Entonces, cuando hablamos de un estilo de autoridad restaurativo, siempre es importante tener un alto control, pero siempre dentro de un marco de apoyo y respeto alto también, ¿no? Es decir, hay una linda palabra que es autoritativo, es justamente ese alto control dentro de un alto apoyo, ¿no? Ser respetuoso, justo, y es haciendo las cosas con mis estudiantes. Y más adelante daré unos ejemplos de qué entendemos por el hacer las cosas con las personas. Y eso me hace volver a la hipótesis fundamental que cuando hacemos la cosa con, la persona se va a sentir más tomado en cuenta, más feliz, más colaboradora, más dispuesta a dar lo mejor de sí e incluso hacer cambio en su comportamiento, ¿no? De negativo a positivo. Vamos al segundo. Proceso justo y respetuoso. Bueno, a ver si están de acuerdo conmigo cuando digo que es más probable que una persona acepta un resultado, aunque no le guste ese resultado, simplemente cuando es tratado de forma justa y respetuosa. Es decir, el trato justo y respetuosa hace que las personas van a aceptar más fácilmente un resultado, incluso cuando no le guste. ¿Y por qué? Porque simplemente el proceso para llegar a ese resultado, que es más importante, el proceso o el resultado. Mire bien, he dicho que es más importante, es decir, los dos son importantes, pero hay uno más que el otro. Y el más importante es el proceso, porque llevar un buen proceso, es decir, justo y respetuoso, me llevará a un resultado también positivo, ¿no? Entonces, lo que se necesita para experimentar un trato justo y respetuoso, lo que quieren las personas es ser escuchada, es tener voz, ser tomado en cuenta, ser considerada. Es por eso que tenemos que crear ese espacio para que nuestros estudiantes tengan voz, siente que su voz está escuchada, es importantísimo, ¿no? Que me den una explicación. Los estudiantes muchas veces tomamos decisiones y tenemos que tomar decisiones, pero lo que muchas veces nos hace falta es dar una explicación clara, precisa, de por qué tomamos tal o tal decisiones o por qué no tomamos tal o tal decisiones. Y eso es importante, explicar la razón por la cual, ¿no? Y muchas veces nos extraña que la persona no responde, etcétera, simplemente porque tomamos la decisión, pero no explicamos la razón por la cual esa decisión es la que tomamos, ¿no? Y luego que tomamos la decisión, es importante que la persona no se siente que hay prejuicios, estigmatización. Del trato justo y respetuoso se trata de eso. Entonces, hay tres principios en el proceso justo y respetuoso. Es oportunidad de tener voz. Por eso que debo crear ese espacio donde doy la palabra a las personas, que la persona sienta que puede expresar lo que siente, lo que piensas, ideas, etc. ¿no? Tener voz, ¿no? Es una necesidad humana. Tener voz, ser escuchado, es una necesidad humana, igual como la de comer y dormir, ¿no? Comprender las razones por la decisión tomada, lo he explicado, y finalmente también la claridad de esa expectativa. Bueno, cuando estamos claros con las decisiones, ¿qué pasa si no respetamos ese tipo de reglas y normas? Pero mire el ejemplo que le puedo dar. En vez de imponer mis normas en un salón de clase, ¿por qué no construir con mis propios alumnos y alumnas esas reglas, ¿no? Es decir, ¿qué proponen para
crear justamente esa convivencia que queremos, ¿no? ¿Qué normas necesitamos en el salón de clase? Y que las personas, los estudiantes o las estudiantes puedan también opinar y aportar. No significa que todo lo que digan lo voy a aceptar. Es ahí que puedo decir, mire, esta que proponen no va a entrar, pero tengo que explicar las razones por las cuales la rechazo. O podría también decir, hay una que ustedes no mencionaron, pero que me parece importante y la voy a agregar y explico la razón por la cual. Eso es lo que llamamos el proceso justo, donde se siente considerado, siente que tiene voz y a pesar que puedo tomar una decisión diferente, el hecho de haber sido tratado de forma justa y respetuosa, por eso pueden aceptar una decisión, aunque no siempre le guste. Hablando de convivencia, uno puede decir, ¿tú crees que se podía hacer? También antes quizás de redactar un manual de convivencia, podíamos trabajar con todos nuestros propios alumnos y decir, hacerle partícipe en esa construcción. Porque cuando uno se siente parte de la construcción, muchas veces respeta lo que ha construido, en vez que sea impuesto, ¿no? Voy a la tercera, ¿no? Diálogo restaurativo, ¿no? Muchas veces nuestro diálogo no es el más idóneo y sobre todo cuando cuestionamos el comportamiento de una persona que el comportamiento nos afecta o afecta a otro o al grupo, muchas veces interviene, ¿por qué actúas así? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué no hiciste tal otra cosa? El por qué no es realmente parte de un buen diálogo, ¿no? ¿Cuál es el problema de usar el por qué? Simplemente que no abre las relaciones, ¿no? Que de ninguna manera estimula la empatía y no genera la reflexión. Cuando dice el por qué, y bueno, si no abre la relación, no estimula la empatía, no genera reflexión, no va a contribuir ni modificar el comportamiento, ¿no? Porque la persona se siente ya cuestionada, como es poner el dedo sobre el problema, ¿no? Entonces, más bien, en vez de usar el por qué, podría decir, bueno, a ver, dame, ¿qué ha pasado? ¿Qué ocurrió? Cuéntame, ¿no? Darle esa oportunidad que puede también expresar el lado de su historia, ¿no? Entonces, cuando hablo de un diálogo restaurativo, es tratar que nuestra práctica se basa en hacer preguntas, pero buenas preguntas, preguntas adecuadas en los momentos adecuados. Es decir, ese enfoque socrático, ¿no? Que Sócrates, bueno, hacía pregunta y muchas veces cuando hacía una pregunta y que le devolvía otra pregunta, él respondía por pregunta. ¿Y para qué tantas preguntas? No sé si existe esa palabra cuestiología, en francés sí existe, pero no sé si en español, pero sin embargo lo he puesto. Es simplemente animar a la persona a reflexionar sobre ideas, posiciones, pensamientos, sus acciones, ¿no? Es lo que queremos, que reflexionen, ¿no? Porque es una vez que reflexionen que pueden darse cuenta que un comportamiento puede dañar a varias personas y de maneras distintas, ¿no? Lo que hacía Sócrates es invitar a la persona a razonar para que aprendan, para que se autoeducan, ¿no? Y finalmente lo que quería Sócrates es que la persona responda a las preguntas, que son ellos que contestan. Muchas veces nosotros, y es algo que tenemos que cambiar en nuestra práctica, no hacemos la pregunta para que haya reflexión y que surge algo, sino que a veces cuestionamos y luego damos nosotros mismos la respuesta. Si hablo de un conflicto, puedo decir, por ejemplo, no creo que es la práctica más adecuada, de decir, bueno, ahora vas a tener que pedir perdón, vas a tener que buscar que devolver lo que has sustraído, etcétera, etcétera. Eso es dar la respuesta, cuando tendría que hacer la pregunta para que la respuesta surgen de las personas. Entonces, es algo que tenemos que también aprender, ¿no? Esa práctica de enfoque socrático. Y lo otro que es importante es justamente crear espacios
donde las personas puedan, porque hay una necesidad realmente de expresar y compartir sus sentimientos, ¿no? En relación al grupo. Si hay algo que me afecta, que me preocupa, es importante poder decirlo, expresar, pero muchas veces guardamos eso entre nosotros o muchas veces incluso no tenemos la capacidad de identificar ese sentimiento. Entonces la práctica restaurativa es una oportunidad justamente para educarnos a identificar y expresar nuestras emociones, ¿no? Y bueno, principalmente los círculos es una de las mejores formas para aprender. Nathanson, que es un psiquiatra americano, ya murió, pero decía que las relaciones sanas y fuertes se van a construir y se van a mantener en el tiempo cuando compartimos y aumentamos los afectos positivos. Si creamos un espacio donde nuestras estudiantes pueden compartir todos sus sentimientos positivos y dar lo más que puede, va a crear un buen ámbito. Pero también es importante que aprendamos a compartir y disminuir los afectos negativos. Es decir, todas las situaciones que nos afectan, que nos provoca sentimientos desagradables, negativos, tenemos que sentarnos, hablar de qué está pasando, de cómo eso nos afecta y qué podemos hacer para resolver esa situación. Es decir, es disminuir esos afectos negativos. Pero para hacer uno y dos es aprender a expresar libremente nuestros afectos, ¿no? Y ya no temer de sentirse vulnerable, al contrario, ser vulnerable es algo bastante positivo, de querer conectarse con el otro, mostrar cómo uno es realmente, ¿no? Entonces, lo que dicen atención, tratemos de hacer lo más que podemos de 1, 2, 3. Todo lo que nos hace sentir bien, compartémoslo entre nosotros, ¿no? Lo que nos hace sentir más, hablámoslos y resolvémoslos para disminuir esos afectos negativos. Pero para eso tenemos que aprender a expresar libremente nuestras emociones. Algo que Braithwaite, que es un criminólogo australiano muy importante, muy reconocido, y es algo que tenemos que en nuestra práctica tomar en cuenta. Siempre separar el acto o el comportamiento de la persona, del sujeto que hizo ese comportamiento. A mí me duele cuando escucho en un aula que, es decir, ese alumno es un vago. Es un vago. Y al repetir vago y vago y vago, al final el alumno, sobre todo cuando hablamos de estudiantes que están en búsqueda de una identidad propia, ¿no? Desarrollar esa identidad propia, y decir vago, bueno, sí soy vago, por eso no trabajo. Es diferente de decir que, bueno, que vas a tener que esforzarse a hacer tu trabajo porque es parte también de tu responsabilidad. Entonces no voy a permitir que no te esfuerces, al contrario, es algo que tienes que hacer. O como es un delincuente, también me duele en el ámbito penal, ¿no? Es mejor decir, bueno, es una persona que ha robado, ¿no? Es decir, hay que rechazar el acto, el comportamiento, porque es inadmisible, no va con nuestras normas, nuestras expectativas, ¿no? Entonces lo rechazo, pero no rechazo a la persona. Al contrario, tiene que valorar a la persona y buscar la posibilidad de una contribución potencial para el mismo y para la comunidad, ¿no? Esa separación del acto de la persona, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que cambiar también en nuestra propia práctica. Dicho eso, de esos 4, ¿no? Estilo de autoridad, el diálogo restaurativo, el proceso justo, respetuoso y la expresión libre de los afectos. Después de eso, cada uno puede evaluar, aquí los que me escuchan, si su práctica es respetuosa, si hace esa diferencia entre el acto y el autor de ese acto, si es justa, es decir,
doy participación a las personas, tiene voz, doy una explicación cuando tomo una decisión, hay claridad de las expectativas, la reparación del daño, restauración de la relación. Si mi práctica ha contribuido a generar empatía, si ha contribuido a lograr una mayor responsabilidad, ¿no?, de la persona, que asuma su responsabilidad y promover un cambio positivo en el comportamiento. Bueno, algunos pueden decir que, bueno, tengo que cambiar completamente mi práctica es parcialmente restaurativa, completamente, principalmente restaurativa, y tendrá que hacer los cambios necesarios. Ahora, aquí es en plural, las prácticas restaurativas, ¿no? Es como cada uno, cuando hablo de un profesional con enfoque restaurativo, es un profesional que como si tiene una caja de herramientas, y esas herramientas son esas prácticas restaurativas. Hay algunas que son informales, otras formales, y ahí termino con esto. Y son, ¿cuál es la diferencia entre prácticas formales e informales? Cuando hablo de formalidad, son prácticas que necesitan de una planificación, son prácticas que necesitan de una preparación, son prácticas que son muy estructuradas, son prácticas que toman tiempo, y son prácticas que se puede hacer a un grupo de personas, mientras que las informales son prácticas que puede hacer a una persona y de forma más espontánea, sin embargo, que necesita también de una formación, ¿no? Ser capacitado para hacerlo. Bueno, aprender realmente la escucha activa, empática, la comunicación no violenta. Podría pasar días hablando de eso, pero en general cuando intervengo con la práctica restaurativa me gusta abordarlo con una parte teórica y luego práctica. Práctica y presencial es lo mejor que hay, ¿no? Ejemplo de diálogo restaurativo, bueno, los círculos para crear un sentido de comunidad, conocernos, relacionarnos, círculos para abordar temas que nos interesan, temas que nos preocupan, o círculos para abordar tensiones o conflicto que afecta al conjunto del grupo, ¿no? Mediación escolar, encuentro ofensor-víctima, ¿no? Pero la reunión restaurativa yo diría que, bueno, es más bien mi especialidad, que es una mediación ampliada, ¿no? Donde es no solamente víctima-victimario, sino acompañado de de su comunidad, que puede ser familiares, pares, amigos, o otra persona interesada en un conflicto. Mire, en general, ¿qué pasa en un centro escolar? Es que muchas veces pasamos mucho tiempo en buscar solucionar los conflictos. Nos esforzamos a todos los problemas, conflictos que pueden venir, y pasamos muchísimo tiempo, ¿no? Y bueno, también obviamos o intervinimos para los conflictos menores, pequeños, pero damos muy poco tiempo, realmente dedicamos muy poco tiempo para crear ese sentido de comunidad, es decir, forjar esas relaciones sanas, seguras, esa convivencia pacífica que queremos, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer finalmente, y a través de la práctica restaurativa de lo que queremos obtener, es invertir esa pirámide, ¿no? Y más bien ahí es trabajar, dedicar nuestro tiempo, y lo tiene que ver como una inversión, no como una pérdida de tiempo. Todo lo contrario, es una inversión para crear ese sentido de comunidad y crear relaciones sanas, fuertes, esa convivencia, ¿no? Y por supuesto, bueno, ¿qué podemos hacer también para abordar o enseñar y aprender a prevenir, resolver tensión y conflicto? Que nuestros propios estudiantes, el estudiantado, sepan cómo prevenir, pero también atender esos pequeños conflictos. Y si hacemos eso, vamos a tener pocos conflictos serios, graves. Entonces es simplemente cambiar esa pirámide. Y ahí, bueno, termino con esta diapositiva. ¿Qué podemos hacer para justamente crear un sentido de comunidad? Bueno, aprender a la escucha activa, empática,
hacer la declaración afectiva, la comunicación no violenta, aprender ese diálogo restaurativo que le he hablado, de ese enfoque socrático, ¿no? Los círculos, tanto círculos proactivos para crear comunidad como círculos también preventivo o reactivo para solucionar el problema que afecta al conjunto del salón. Si hacemos eso, vamos a tener mucho menos conflictos o pequeños conflictos, pero que las personas, y en mi experiencia, los estudiantes muchas veces piden en escuelas con cultura restaurativa, como conozco aquí en Perú o en República Dominicana, son los estudiantes mismos que deciden, hay que hacer un círculo, hay que hablar de eso y ver cómo lo solucionamos. Y lo que llamamos la reunión restaurativa, justicia restaurativa, ese encuentro víctima, victimario, comunidad, es para abordar el conflicto. Todos ellos, por supuesto, necesitan de una formación y práctica concreta, que es para mí la mejor forma realmente de aprender. Bueno, y con esto dejo la presentación y bueno, espero que le habrá gustado y que le sirva. Bueno, espero también poder en el futuro también colaborar con el programa Juntos Aprendemos y con la Secretaría de Educación y principalmente hacer cosas prácticas, ¿no? Y poder quizá trabajar la construcción de ese manual de convivencia, en el cual siempre decía que sería importante también involucrar a nuestros y nuestras estudiantes. Bueno, muchas gracias por su escucha.